Por favor, no nos quiten nuestra comida. Ahorramos todo el día para esto, dijo el niño pequeño al ranchero rico y solitario. Finales del invierno de 1889, Rancho Morgan, territorio de Wyoming. La nieve se arrastraba por las amplias llanuras en cortinas grises, cubriendo las cercas de alambre de púas y amontonándose hasta las rodillas contra los postes. Un viento amargo azotaba los árboles aferrados a la ladera, trayendo un frío que calaba hasta los huesos. Cerca del comedor del Rancho Morgan, un puñado de vaqueros se apiñaba junto a un fuego en un barril, extendiendo los brazos para atrapar aunque fuera un destello de calor. Las llamas bailaban en sus rostros, máscaras contra el aire helado. Silas Morgan cabalgaba despacio a través de la nieve arremolinada, el aliento de su caballo humeando en el aire gélido. Su abrigo era pesado y tieso, cubierto de escarcha, el ala del sombrero baja sobre unos ojos grises como el cielo invernal. Tenía 38 años, y las penurias de muchas temporadas estaban grabadas en cada línea de su rostro. Desmontó cerca del establo, riendas en una mano, la otra metiéndose en el bolsillo para ajustar el cuero gastado de sus guantes. El frío le mordía las botas mientras pisaba la nieve compacta. Un movimiento fugaz cerca de la parte trasera del comedor llamó su atención, detrás de los barriles y las cajas donde se tiraban los desperdicios de la cocina. Se detuvo, observando a 4 niños acurrucados contra un viejo cajón de madera agrietado por el frío y los años. Se movían en silencio, cabezas bajas, buscando en la nieve como si pudiera ofrecerles algo caliente para comer. El mayor, un niño de unos 5 años llamado Eli, estaba al frente. Estaba flaco, con extremidades delgadas y mejillas enrojecidas por el viento. Detrás de él se agachaba una niña, June, de unos 4 años, con los dedos dentro de mitones demasiado delgados para dar calor. Un niño pequeño llamado Tommy, de unos 3, se aferraba a la manga de su abrigo. Y la más pequeña, una bebita a la que llamaban Annie, estaba sentada medio envuelta en un trapo raído que apenas la protegía del frío. Sus caritas pálidas, ojos grandes, cuerpos temblando. Aún así, seguían buscando con hambre entre los restos. Un peón del rancho, de párpados pesados y mandíbula áspera, se acercó con el ceño fruncido. «Lárguense, chamacos», gruñó. «Esto no es para ratas callejeras». Levantó la mano como para espantarlos. Por un momento, el silencio fue frío y quebradizo. Entonces la voz de Eli rompió el aire: «Por favor, no nos quiten nuestra comida. Ahorramos todo el día para esto». Sus palabras quedaron suspendidas en el viento. June tenía un puñado de pan duro que crujió cuando intentó levantarlo, pero se le cayó una costra a la nieve. Se agachó rápido, dedos entumecidos y temblorosos, recogiéndola. Alzó la cabeza mirando al hombre. «Mamá dice. Coman despacio para que no tengamos hambre después». Tommy, con los labios temblorosos, susurró hacia Eli: «¿Podemos llevarle un poco a mamá?» «Sí, compartiremos», respondió Eli suavemente. «Mamá come primero. Mamá no desayunó hoy». La bebita Annie temblaba. Con voz débil y delgada murmuró: «Pan caliente». Silas se quedó inmóvil, observándolos. Su aliento salía lento y uniforme, empañando el aire amargo. Sus ojos no se suavizaron, pero su mano se cerró con firmeza alrededor de las riendas. No gritó. No se movió. Luego giró y entró al comedor sin decir palabra. El cocinero levantó la vista, escupió su trapo sobre la mesa y se limpió las manos en el delantal. «¿Qué pasa, señor Morgan?», preguntó, mirándolo bajo la luz titilante de la lámpara. «Una ración», dijo Silas. Su voz era calma, baja, sin enojo ni caridad hacia extraños. Sin nombre, sin pregunta. El cocinero dudó solo un momento, luego se puso a trabajar. Sirvió frijoles en una lata, envolvió pan de maíz grueso en un trapo, agregó 2 papas hervidas y un trozo de jamón salado. Metió una rebanada de manzana y ató el paquete con cordel. Silas tomó el paquete caliente, sus manos enguantadas crujiendo ligeramente mientras doblaba el trapo con lentitud y cuidado. Salió de nuevo a la nieve, el viento seguía soplando, los niños aún allí, ojos grandes, cuerpos tensos de necesidad.
Se acercó despacio, cada huella de bota hundiéndose profunda en el blanco. Se detuvo a unos pasos. Se agachó, dejó el paquete al pie de un pino resistente cuyas ramas ofrecían un leve refugio del vendaval. No miró a ninguno. No habló. Ellie dio un paso adelante, inseguro, labios entreabiertos como para dar gracias. Los demás se acercaron, la esperanza iluminando sus rostros congelados. Sila se levantó, les dio la espalda y se alejó. Montó su caballo sin mirar atrás, sus botas dejando una huella profunda cerca del árbol. Luego los cascos resonaron en las llanuras blancas, desvaneciéndose hasta que solo quedó el viento. Bajo el pino, el paquete de lata estaba protegido del viento. Dentro, calor y comida. Dentro, una frágil promesa de que tal vez esa noche, al menos, el hambre no sería tan agudo. El viento se había calmado, pero el frío no. La nieve caía en cortinas silenciosas sobre las tierras del rancho, difuminando el contorno del viejo establo abandonado detrás del rancho Morgan. Dentro de una tienda improvisada cosida con costales de yute y sacos viejos de alimento, Miriam estaba acurrucada junto a un fuego débil hecho de cortezas y pedazos de paja. Sus brazos rodeaban una olla oxidada que descansaba en sus rodillas. Dentro, 3 papitas a medio cocer, sus cáscaras ampollándose al calor. El fuego apenas calentaba sus dedos, mucho menos el espacio alrededor. Sus 4 hijos yacían enredados a su lado en un montón de telas que apenas merecían el nombre de cobija. Sus caritas manchadas de ceniza y polvo. La menor, Anye, gimoteaba suavemente en sueños. Ellie, el mayor con 5 años, estaba más cerca del fuego. Extendió la mano hacia la olla, luego se detuvo, su manita vacilando. Mamá, susurró. Antes teníamos una olla más grande, ¿verdad? Miriam no levantó la vista. Removió las papas con una ramita astillada. Sí, mijo. Más grande que esta. Y papá traía leña, continuó Ellie. Mucha. Sí, dijo ella, voz seca como el viento. Sí traía. El silencio que siguió fue denso. June se movió después, parpadeando hacia su madre con ojos soñolientos. Mamá, si mañana no hace frío, volverás a sonreír. Miriam respiró hondo por la nariz y acomodó la cobija sobre los hombros de su hija. Tal vez, murmuró. Si mañana es bueno. Tommy tiró de su manga. ¿Podemos guardar un poco para papá? Ellie se volvió y tocó suavemente la mano de su hermano. Está con las estrellas, ¿te acuerdas? Tommy asintió. Pero las estrellas no comen. No, dijo Ellie. Brillan. El fuego crepitó débilmente. Afuera, botas pisaron la nieve, pesadas, medidas, acercándose. Miriam se quedó helada. Giró la cabeza, cuerpo tenso, protegiendo a los niños con un brazo. Entonces lo vio. Una silueta justo afuera de la entrada de su refugio, enmarcada por la luz pálida de la luna sobre la nieve. Silas Morgan. No habló. En sus manos, una caja de madera. Avanzó lo suficiente para dejar la caja con cuidado en el suelo, luego se enderezó. Sus ojos parpadearon hacia el fuego, hacia Miriam, y luego se apartaron como si mirar demasiado pudiera romper algo frágil dentro de él. Luego giró y se perdió en la oscuridad, sus pasos amortiguados por la nieve. Miriam dudó, luego se arrastró hacia la caja. La abrió con dedos cautelosos. Dentro, aún caliente, había rebanadas de pan de maíz, frijoles salados, un pedazo de jamón ahumado y una manzana roja. Metido en una esquina, apenas visible, un par de mitones de lana para niños, desteñidos pero enteros. Lo sostuvo en sus manos, y por un momento el mundo se detuvo. Mamá, susurró Ellie. ¿Quién lo trajo? Miriam miró hacia la oscuridad donde Silas había desaparecido. Un hombre bueno, dijo quedito. Yo comeré despacio, dijo June. Para que el calor dure más. Miriam asintió, garganta demasiado apretada para hablar. Se puso los mitones en las manos rojas y agrietadas de Ellie. Le quedaban perfectos. No rezó,
Solo puso una mano en la cabeza de su hijo y susurró más para sí misma que para él: no nos queda nada para dar. Pero nunca olvidaremos la bondad. Detrás de ella, el fuego dio un chasquido brillante, como el corazón de algo congelado que empezaba a latir de nuevo. Desde esa noche fría, algo había cambiado. Los niños ya no le temían al hombre del abrigo pesado que nunca hablaba. Le habían puesto un nombre, susurrado entre ellos como un hechizo secreto: el tío callado. El tío callado nos está mirando otra vez, decía June, espiando detrás de un poste escarchado. Camina como si fuera parte del viento, agregó él, y una vez, ojos grandes de admiración. Silas nunca se acercaba directamente. Pero cada tarde algo aparecía junto a la puerta del establo. Un atado de leña picada, un pan envuelto en trapo, a veces una sola manzana con las partes feas cuidadosamente quitadas. Nunca dejaba nota, nunca se quedaba a ver si lo tomaban. Pero Ellie notaba, y Ellie, con 5 años, decidió que tenía algo para devolver. Con un pedazo de carbón roto y trozos de papel marrón que recogía detrás de la cocina, empezó a dibujar. El primero fue un caballo chueco. El segundo, una casa torcida con chimenea echando humo como nube. Luego el sol, demasiado grande para la hoja, con rayos que llegaban a las esquinas. Cada mañana, antes de que los demás despertaran, Ellie iba de puntitas descalzo al poste donde Silas solía pararse a vigilar la tierra, y metía su dibujo entre 2 piedras. Nunca vio al hombre tomarlo, pero al mediodía ya había desaparecido. Una mañana, Silas cabalgaba por la cerca del este, revisando el alambre. La nieve crujía bajo sus botas cuando desmontó para arreglar un riel roto. Fue entonces cuando lo vio. Un papelito pequeño aleteando en el viento, sujeto bajo una piedra. Lo tomó. El dibujo era simple: una figura de palitos con sombrero grande y mandíbula cuadrada parada entre 4 figuras más pequeñas. Una línea de humo salía de una casa al fondo y, al pie, letras torcidas: tú eres hombre bueno, dice mamá. Silas se quedó quieto mucho rato. Su aliento empañaba el aire invernal. Un cuervo graznó lejos. Leyó las palabras otra vez. Luego dobló el papel con dedos cuidadosos y lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo, el mismo donde aún vivía una carta olvidada, escrita hacía una década pero nunca enviada a una mujer que se fue antes de llegar. No volvió a esa memoria, solo se cerró el abrigo más y siguió cabalgando. Esa noche, en lugar de comida, dejó una bufanda de lana junto a la puerta del establo. La siguiente, un costal pequeño de papas, luego un rollo de tela gruesa y una lata de hierbas secas. Miriam no decía nada cuando los encontraba, pero tocaba cada cosa como si fuera de cristal. Los niños, en cambio, empezaron a llamar al rinconcito donde aparecían los regalos el lugar mágico. ¿Crees que el tío callado sea mágico?, preguntó Tammy una noche. No, dijo Ellie con seguridad. Solo es alguien que no sabe hablar, entonces da en su lugar. Los días pasaron y la nieve siguió cayendo. Luego llegó el día en que Silas se paró mirando el viejo establo de caballos, la madera hundida bajo su propio peso. Estudió las vigas, las tejas rotas, la lona remendada aleteando al viento. Giró y cabalgó al pueblo. Al mediodía, un viejo carpintero llamado Clyde, que una vez construyó los establos Morgan, estaba a su lado. ¿Establo nuevo?, preguntó Clyde. No, dijo Silas. Reconstruir este. Para ganado. Dudó, luego agregó quedito, para gente. Clyde lo miró, cejas alzadas, pero asintió. Entendido. La semana siguiente, Silas supervisó cada tabla colocada, cada clavo hundido en madera podrida. Decía poco, como siempre. Pero cuando le preguntaban para qué era el lugar, solo respondía: para alguien que tiene frío y nada más. El viento aulló esa noche, más fuerte que en semanas. Arañaba las ventanas de la casa del rancho como un fantasma inquieto, gimiendo por los aleros y silbando por la chimenea de piedra. Silas Morgan no podía dormir. Se sentó en el estudio oscuro, una bota apoyada en el borde de la chimenea. Miraba las llamas inclinarse y retorcerse, con un vaso de whisky intacto en la mano,
el líquido ámbar temblando con cada ráfaga que sacudía las contraventanas. Al fin se levantó. El pasillo crujió bajo su peso mientras caminaba al fondo de la casa, donde una puerta angosta bajaba al sótano, un lugar que no visitaba en años. Llevaba una lámpara. El sótano estaba lleno de cajones de madera y baúles cubiertos de polvo. En un rincón, medio enterrada bajo lonas viejas y una silla de montar sin uso, había una caja fuerte de hierro fundido. Las bisagras estaban tiesas por el desuso. Silas se arrodilló, limpió el dial con la manga y giró la combinación de memoria. Clic. Dentro, lo poco que había, una bolsita de cuero con monedas de plata, una escritura y un paño blanco doblado con cuidado, con las iniciales E y S bordadas en una esquina. Lo levantó con suavidad, como si pudiera deshacerse. Envuelto dentro estaba un anillo de oro, sencillo, resistente, hecho para durar, y debajo una sola hoja, ligeramente amarillenta, pero la letra aún nítida, elegante, fría. La leyó otra vez, aunque sabía cada palabra de memoria. Pensaste que te amaba. Necesitaba salir de la pobreza. Fuiste bueno pero no enough. No para quedarme. Esther. 7 años. No había tocado esa caja desde la semana en que ella se fue. Desapareció con el carro y 2 de los mejores caballos y casi todo el dinero de la cuenta compartida, la que él había puesto tontamente a nombre de ambos después de transferir la escritura del rancho fallido del padre de ella. No se lo dijo a nadie. La gente del pueblo pensó que Esther se había enfermado o había ido al este a ayudar a la familia. Silas nunca los corrigió. Enterró su nombre más hondo que cualquier tumba, encerrándolo en hierro y silencio. No había amado a otra desde entonces, no había confiado, no había necesitado, hasta que la voz de un niño rompió la nieve y el viento. Por favor, no nos quiten nuestra comida. Ahorramos todo el día para esto. Silas volvió a guardar la carta, doblada con el mismo cuidado que la primera vez. El anillo siguió, colocado exactamente donde había estado todos esos años. Luego tomó algo más. Detrás de los libros de cuentas y herramientas viejas había un paquete engrasado envuelto en tela marrón. Dentro, un abrigo de lana suave, azul marino profundo, con forro de terciopelo y puños reforzados. Lo había comprado la semana antes de la boda planeada. Todavía cosida al cuello estaba una frase en su propia letra, bordada por la hija de un tendero a su petición, para la guardiana del fuego, sin título necesario. Lo miró largo rato. Luego, sin decir palabra, subió el abrigo, se puso su viejo sobre todo y salió al viento. La nieve había empezado otra vez. En la parte trasera del rancho, detrás de los establos, llegó al establo viejo donde dormían Miriam y los niños. La luz de adentro titilaba débilmente, su fuego apenas resistiendo. No llamó. Caminó a la puerta, la abrió despacio y colgó el abrigo en el gancho justo dentro, con cuidado de no hacer ruido. Luego giró y se perdió en la nieve. Por la mañana, Miriam no encontró. Al principio pensó que lo habían dejado por error, pero luego vio el bordado. Pasó los dedos por las palabras, como si guardaran calor. No dijo nada a los niños, solo miró hacia la casa principal del rancho al otro lado del campo. La nieve atrapada en sus pestañas, ojos llenos de algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. No esperanza, no gratitud, algo más quedito, más profundo, reconocimiento. Para fin de semana, el pueblo ya hablaba. Los chismes corrían del almacén a los bancos de la vieja capilla. Palabras afiladas como cuchillos en bocas aburridas o amargadas. Se le metió al rancho. Esa viuda con sus chamacos. Dicen que le dio todo un establo, madera y todo. Hombres como Silas no dan nada si no reciben algo a cambio. Una piedra golpeó el refugio improvisado detrás del rancho Morgan. Miriam se encogió, cuerpo tenso sobre Annie, que apenas se dormía. Otra voz gritó desde la oscuridad, aquí los trucos no compran pan, muchacha. Gana tu lugar como los demás. Ella no dijo nada. Nunca lo hacía. Solo abrazó más fuerte a sus hijos y esperó el silencio. A la mañana siguiente, Silas cabalgó al borde del pueblo a revisar la entrega de grano.
Carl, uno de sus capataces mayores, ambicioso y gritón, cabalgaba a su lado. Carl carraspeó. Patrón, hay que hablar. Silas mantuvo la vista en las colinas. Carl siguió, hay pláticas sobre la viuda. Se están poniendo feas. En el salón dicen que está arruinando el nombre Morgan. Silas no respondió. Carl insistió, más fuerte. Con respeto, señor. Los ranchos no caen por sequía o lobos, sino por escándalo. Si deja que esto siga, lo conocerán como el hombre que cambió su buen nombre por caridad. Silas detuvo su caballo. Giró lentamente hacia Carl. ¿Sabes qué vale más que la tierra?, preguntó, voz calma pero dura. Carl dudó. Señor. La mandíbula de Silas se tensó. Una palabra amable. Cuando alguien ya no tiene nada. Carl se calló. Ese domingo por la mañana, la campana de la iglesia sonó clara sobre los campos helados. Como siempre, la gente llenó los bancos angostos de madera, sacudiéndose la nieve de los abrigos, saludando cortésmente pero observando todo. La puerta crujió a mitad del himno. Silas Morgan entró, alto e inconfundible con su abrigo negro de lana, y detrás de él 4 niños. Eli tomaba la mano de Silas, los otros se aferraban nerviosos a sus abrigos. Detrás, Miriam se detuvo en el umbral, insegura. Las miradas se volvieron, las bocas se callaron. Miriam parecía lista para salir corriendo. Pero Silas retrocedió, puso una mano suave en su hombro. Se inclinó, voz baja, si te vas ahora, pensarán que nadie vale la pena proteger. Miriam parpadeó fuerte, luego asintió una vez. Juntos caminaron por el pasillo central. Nadie se movió. Nadie respiró. Tomaron un banco cerca del frente. Después del sermón, cuando la congregación empezó a moverse, Silas se paró frente al púlpito. El viejo reverendo Hall lo miró sorprendido cuando Silas se quitó el sombrero y habló a la sala. Vengo a aclarar una cosa, su voz resonó. Estos niños y su madre están bajo mi protección. Mi tierra, mi techo, no como caridad, sino porque yo elijo pararme donde creo que es correcto. Un murmullo recorrió la sala. Silas enfrentó cada mirada. Si algún hombre aquí piensa menos de mí por eso, que cruce mis campos con sus botas y me lo diga en la cara. Silencio. Luego, lentamente, el reverendo Hall avanzó. Puso una mano en el brazo de Silas y dijo simplemente, amén. Eso fue todo. Pero cuando Miriam salió al frío después del servicio, no la siguieron piedras, ni nombres, ni amenazas. Solo espacio. Espacio silencioso. Algunos apartaron la vista. Algunos asintieron con timidez, otros seguían juzgando, pero ya no en voz alta. Desde ese día, nadie volvió a llamar la invitada. El incendio empezó justo después de la medianoche. Un siseo, un crujido, luego el rugido inconfundible de las llamas devorando madera. El viento, cruel y hambriento, lo alimentó como un dios sediento de caos. Miriam despertó con el grito de June, mamá, hace calor, mamá. Los niños se arrastraron en la oscuridad, tosiendo, ojos llenos de humo. La puerta vieja del refugio de piedra brillaba naranja, su marco lamido por el fuego. Miriam agarró a Annie, corazón retumbando, y alcanzó el pestillo. Pero la manija quemaba. Gritó, retiró la mano y gritó, quédense cerca de mí, agáchense. Tommy tosió con violencia. Ellie intentó meter a June bajo las cobijas de lana. El humo se espesó. Los niños lloraban, pero fue el silencio de Miriam, su silencio desesperado y jadeante, lo que desgarró la noche. Entonces un ruido, botas corriendo, un golpe. A través de la neblina caliente, la puerta estalló hacia adentro. Una figura envuelta en una cobija mojada embistió la madera 1, 2 veces, hasta que se dio con un grito de astillas. Era Silas. Se movió como sombra entre las llamas, recogiendo primero a Annie y Tommy, empujándolos al aire frío de afuera donde un peón acababa de llegar. Parpadeando horrorizado, volvió a entrar. La segunda vez tropezó ligeramente. Una viga cayó, aplastándole el hombro.
Apenas gruñó, la levantó y encontró a Eli acurrucado cerca del hogar. «Te tengo», dijo Silas con voz ronca. Eli se aferró a él. Luego June. Luego Miriam. Ella no quería salir. «Estás sangrando», sollozó. «Estás herido. Tu espalda». Silas tomó su mano y la apretó contra su abrigo donde la sangre se extendía como tinta derramada. «Si muero», susurró, aliento corto, enséñales. Los hombres cumplen su palabra. Luego la empujó afuera delante de él. Los peones golpeaban las llamas con trapos mojados, pero la estructura estaba perdida. Cuando el amanecer abrió el cielo, solo quedaban piedras ennegrecidas y humo enroscado. Silas yacía en una camilla hecha de mantas de montar. Su camisa empapada en sangre, ojos parpadeando con fiebre y dolor. Miriam le tomaba la mano, susurrando oraciones que no usaba en años. No lejos, Eli estaba junto a un roble enorme que marcaba el borde de las tierras Morgan, manos cubiertas de hollín. Usaba un palo chamuscado para escribir en el tronco ancho, letras temblorosas pero decididas: «Este lugar se quemó, pero nosotros nos quedamos». Nadie lo detuvo. Para la mañana, la noticia se había corrido. Uno a uno, vinieron de la capilla, del molino, de casas y establos por todo el valle. Vinieron a ver las cenizas, sí, pero se quedaron por el silencio que rodeaba al hombre que antes vivía en las sombras. Ahí estaba sentado Silas Morgan, en un cajón de madera rescatada. La espalda vendada, rostro pálido, pero en sus brazos sostenía a Annie dormida contra su pecho. No dijo nada, pero no hacía falta. No cuando los niños estaban sentados a sus pies. No cuando Miriam se arrodillaba a su lado, ojos firmes, hombros ya sin temblar. No cuando el roble detrás de todos llevaba las palabras de un niño de 5 años que una vez temió perder migajas de pan. Algunos miraban asombrados, algunos avergonzados, pero ninguno, ni uno solo, volvió a llamar a Silas el hombre silencioso. El viento aullaba contra el armazón de madera de la casa del rancho. No había parado desde el anochecer, arrastrando hojas secas por el porche como viejos remordimientos, frágiles, inquietos, negándose a asentarse. El frío se colaba por las rendijas, sin importar que tan bien cerradas estuvieran las ventanas. Adentro, el fuego ardía abajo. Miriam estaba sentada al borde de la cama de Silas. Rodillas juntas, espalda recta a pesar del cansancio que le tiraba de los huesos, manos cuidadosas, firmes. Quitó despacio el vendaje viejo del hombro de él, la tela ensangrentada pegándose un poco a la piel, revelando moretones furiosos y puntos tirantes. Se desprendió lentamente. Silas no se inmutó, pero su mandíbula se tensó, un músculo palpitando cerca de la sien. «Voy a ser suave», dijo ella, voz baja pero segura, como habla una mujer cuando intenta no despertar su propio dolor. Silas no dijo nada. Sus ojos fijos en el techo, sin mirar realmente, solo aguantando. En algún lugar más allá de las vigas, más allá del tejado, más allá incluso del cielo, su mente vagaba donde su cuerpo no podía. Miriam presionó un trapo caliente en la herida, limpiando la sangre seca. Siguió el silencio. Luego, largo rato después, su voz salió, áspera, seca, como si se hubiera abierto paso desde un cuarto cerrado con llave. «Una vez compré un anillo». Ella se quedó quieta. Sus manos se detuvieron contra su piel, su aliento conteniéndose apenas, pero no levantó la vista. Esperó. «Hace 7 años. Para Esther». Exhaló despacio, como si las palabras pesaran más que el aire. «Pensé que me miraba como si yo fuera más que un rancho, más que tierra y cercas y conteo de ganado. Iba a darle todo. Casa, título, mi nombre con el suyo. Me dije que por fin me necesitaban». Miriam seguía callada. Su silencio no era distancia. Era espacio, un regalo. Se fue. Se llevó lo que había guardado para el contrato de Nueva Tierra, dejó una nota en la caja fuerte. Dijo que nunca me amó, que solo quería escapar de ser pobre. Su voz se quebró apenas. No la amé mucho tiempo después, pero me odié a mí mismo mucho más. Miriam mojó tela limpia en agua tibia,
La escurrió y empezó a volver a vendar la herida. Sus movimientos suaves pero firmes. ¿Cómo aprende a ser una mujer cuando todo lo suave dentro de ella ha sido usado en su contra? No necesita ser necesitado, Silas, dijo quedito. Él parpadeó, giró ligeramente la cabeza, como si sus palabras lo hubieran traído de vuelta de un borde. Solo necesita ser visto, continuó ella. Y lo eres. Cada vez que te miro, veo al hombre más fuerte que he conocido. El fuego chisporroteó en la chimenea. Las chispas subieron y cayeron como puntuación silenciosa. Él no respondió al principio, pero su respiración cambió, más lenta, más calma, como si algo dentro de él hubiera dejado de prepararse para lo peor. Afuera, el viento hizo una pausa breve, como si el mundo mismo escuchara. Luego, sin mirarla, Silas giró la mano, palma arriba sobre la colcha. Miriam miró. Su mano quedó suspendida en el aire. Y luego la puso en la de él. Sus dedos estaban fríos y ásperos, temblando, no de dolor, sino de algo mucho más viejo. Se quedaron así mucho tiempo. Sin más palabras, solo piel con piel, aliento con aliento. Prueba de que ninguno estaba del todo solo. Entonces, en el silencio entre ráfagas de viento, Silas susurró, voz delgada pero verdadera. Si todavía estás aquí por la mañana, entonces esto ya no es un rancho. La miró plenamente ahora, ojos oscuros y desnudos. Es un hogar. La primavera llegó como un suspiro suave por el valle. El último hielo se derritió en arroyos, el pasto volvió a las colinas y los pájaros empezaron a anidar bajo los aleros de los establos. Silas Morgan nunca había notado cómo olía diferente el aire cuando la nieve se iba, más ligero, casi indulgente. Junto al lago detrás del rancho principal, donde el agua atrapaba la luz justo al atardecer, construyó una casa pequeña, paredes de pino, chimenea de piedra, porche amplio. No era grande, no para impresionar, pero sí cálida, del tipo que huele a leña y pan fresco antes de encenderse. Nunca dijo que era para ellos. Pero Miriam y los niños se mudaron. Nadie preguntó. No se firmó papel. No hubo acuerdo. Simplemente se entendió. El tipo de entendimiento que solo crece del humo y el silencio y la supervivencia. Cocinaban en el hogar. Ellie ayudaba a barrer el porche. June recogía flores silvestres y las ponía en todos los frascos. Tommy bautizaba a las gallinas. Annie reía más. Una tarde, Ellie entró corriendo al establo, mejillas rosadas por el sol, manos sosteniendo un pedazo de madera. Lo hice yo, dijo orgulloso. Silas lo tomó. Era solo una tabla dispareja y manchada de ceniza, pero tallada con cuidado. Las palabras torcidas pero claras, este es nuestro hombre para siempre. Por primera vez en más años de los que podía contar, Silas rió. No una risa quedita, sino una carcajada profunda y sorprendida que resonó en las paredes del establo e hizo saltar de gusto a Annie. Esa noche, cuando la casa se quedó en silencio, Silas fue al cuarto de almacenamiento viejo. Olía a cedro y recuerdos antiguos. Abrió el baúl que no tocaba desde el invierno en que Esther se fue. Dentro, aún envuelto en tela, estaba el letrero que una vez mandó hacer, Fenka Morgan, tallado profundo, pensado para colgar sobre el porche de una vida que nunca llegó a ser. Silas lo volteó. El reverso estaba liso, intacto. Tomó su cuchillo de tallar, el mismo que le dio su padre, y empezó de nuevo, letra por letra, palabra por palabra. Le tomó horas, pero al amanecer tenía algo nuevo en las manos. Familia Morgan, no se vende. Lo llevó a la casa junto al lago. Miriam estaba en la estufa revolviendo avena. Los niños se perseguían en el pasto. Silas no dijo nada. Simplemente colgó el letrero junto a la puerta, sobre el marco. No muy alto, no escondido, justo para que todo visitante y toda duda lo vieran. Esa tarde, mientras el sol derramaba luz ámbar por las ventanas, Miriam se paró en el umbral. Con Annie en la cadera. Ellie abrazaba un libro. Tommy y June susurraban sobre la sopa. Silas estaba adentro. No abrió la puerta.
Ya la había abierto horas antes y la había dejado así. Llegamos temprano, bromeó Miriam. Él negó con la cabeza. No, justo a tiempo. Ella entró primero. Los niños la siguieron, trayendo sombras y risas. Y Silas dijo, por primera vez en su vida, no a la tierra, no a contratos ni ganado ni bancos, sino a las personas, a las que había construido esto para ellas. Bienvenidos a casa. Si la historia de Silas Morgan y esa pequeña familia te llegó al corazón, recuerda esto, en el viejo oeste no todo eran pistolas y forajidos. También eran manos calladas que se extendían en el frío, puertas que se dejaban abiertas sin pedirlo, y corazones que se atrevían a creer otra vez en la bondad, aunque hubieran estado rotos. Si sentiste el peso del amor sin palabras, la fuerza del sacrificio y la belleza de un hogar construido no por sangre, sino por elección, dale like para que estas historias sigan vivas. Y suscríbete a Historias de Amor del Viejo Oeste para más cuentos de devoción, redención y el tipo de amor que surge del polvo, el fuego y el silencio. Porque aquí contamos las historias de amor que la historia olvidó, pero que tu corazón nunca olvidará.